El opulento magnate, Mauricio Andrade, no pudo contener la estruendosa carcajada que brotó de lo más profundo de su ser cuando la pequeña hija de la encargada de la limpieza afirmó, con rotunda seguridad, que dominaba 9 idiomas distintos, con un dejo de sarcasmo y una expresión de burla apenas disimulada. El acaudalado hombre de negocios lanzó un reto contundente. Si verdaderamente eres capaz de comunicarte con fluidez en 9 lenguas diferentes, le haré entrega a tu progenitora de una vivienda flamante, una morada completamente nueva. Un silencio absoluto se apoderó de la sala, denso y cargado de expectación. Todos los presentes, inmersos en sus propios pensamientos, asumieron que aquello no era más que una fantasía infantil, una quimera sin sustento, un disparate imaginario. Sin embargo, en el preciso instante en que la diminuta figura abrió sus labios y comenzó a articular palabras con una destreza asombrosa, el empresario, con su incredulidad palpable, simplemente no pudo dar crédito a lo que sus oídos percibían, sumido en un asombro que rayaba en lo inverosímil. Aquel suceso marcó un punto de inflexión, una revelación que desdibujaría las líneas entre la percepción y la realidad, transformando para siempre la atmósfera de aquel lugar y las vidas de quienes fueron testigos. Mauricio Andrade se encontraba sentado en el cabecero de la extensa mesa de caoba maciza, un mueble imponente que presidía la espaciosa sala. A su alrededor, un círculo de hombres y mujeres ataviados con impolutos trajes de negocios apenas parpadeaban, con la mirada fija en la pantalla que proyectaba gráficas de proyecciones financieras con precisión milimétrica. El ambiente en la sala de juntas era gélido, no solo por el aire acondicionado que enfriaba el recinto, sino por la palpable tensión que siempre se cernía en el aire cada vez que el propietario de la corporación hacía acto de presencia. Todos, sin excepción, ansiaban impresionar a Mauricio. Él no era meramente el director, era el inversor más joven y prometedor del consorcio financiero, poseedor de vastas propiedades inmobiliarias dispersas por todo el territorio mexicano, el artífice de una revolucionaria aplicación de finanzas que había transformado el mercado, y una figura que rara vez concedía un segundo saludo a quienes no consideraba directamente útiles para sus propósitos. Su aura de poder y determinación era innegable, un imán para el respeto y, en ocasiones, el temor. Su presencia dominaba el espacio, infundiendo un sentido de urgencia y una demanda tácita de excelencia en cada interacción. En aquel preciso momento, uno de los inversionistas, un hombre de voz grave y ademanes calculados, se hallaba exponiendo los pormenores de una posible expansión comercial hacia el subcontinente sudamericano. La sala, en su totalidad, se mantenía en un silencio sepulcral, una quietud casi opresiva, hasta que de manera abrupta e inesperada, la puerta se abrió con un leve rechinido que, en medio de la quietud, resonó en los oídos de todos como un estruendo ensordecedor, una interrupción que rompió el hilo de la concentración. Por el umbral irrumpió una mujer enfundada en el uniforme verde característico del personal de limpieza, con el cabello recogido apresuradamente en un moño desaliñado y finas gotas de sudor perladas en su frente, evidencia del esfuerzo físico. La acompañaba una niña de complexión delgada, con el cabello trenzado cuidadosamente, una mochila colgada a la espalda y una mirada penetrante que lo observaba todo a su alrededor sin un ápice de temor, una curiosidad desinhibida. La mujer se detuvo en seco, sus movimientos congelados al percatarse de que la sala estaba abarrotada de personas. Sus ojos se dilataron de asombro y se quedó inmóvil, como si un arrepentimiento instantáneo se apoderara de ella por haber ingresado. «Disculpen, creí que la sala ya se encontraba desocupada», articuló la mujer en un tono de voz apenas audible, mientras sujetaba con firmeza la mano de la niña, como buscando en ella un punto de anclaje. Mauricio la observó con una expresión de sorpresa. Su mirada recorrió el rostro de la empleada, para luego descender hacia la figura menuda de la infante.
De forma incontrolable, soltó una carcajada breve pero estridente, que resonó en el ambiente. No era una risa cruel en su esencia, pero sí denotaba una marcada arrogancia, como si el espectáculo que se desplegaba ante sus ojos le resultara absolutamente inverosímil y casi ridículo. «¿Qué es esto? ¿Un día de campo?», exclamó el magnate entre risas ahogadas, dirigiendo su mirada hacia los inversionistas, quienes, contagiados por la incomodidad de la situación, esbozaron sonrisas forzadas y vacilantes. La mujer, abrumada por la vergüenza, hizo el ademán de retirarse de inmediato, pero Mauricio levantó una mano, deteniendo su huida con un gesto imperativo. La tensión se incrementó, palpable en el ambiente, mientras todos esperaban el siguiente movimiento. A ver, un momento, deténganse. ¿Quién es esta pequeña?», inquirió Mauricio, su voz aún teñida de un matiz de diversión mordaz. «Es mi hija», respondió la mujer con voz nerviosa, aunque sus ojos no se desviaron de los de él, manteniendo una postura firme a pesar de la vulnerabilidad. «¿Y por qué la traes al sitio de trabajo?». «No tiene clases el día de hoy», la mujer explicó con una sinceridad que rozaba la desesperación. «No tengo a nadie con quien dejarla». Mauricio la escudriñó durante unos segundos, con una mirada evaluadora que no dejaba escapar detalle. Luego giró su silla con un movimiento fluido y se acomodó en el respaldo, manteniendo esa media sonrisa burlesca que tanto lo caracterizaba. «¿Y cuál es el nombre de la vástago de nuestra experta en pulcritud?», preguntó con un sarcasmo velado. «Camila», pronunció la mujer, su tono aún tembloroso. En ese instante, la niña, Camila, dio un paso al frente por iniciativa propia, sin que su madre tuviera que instarla. Poseía unos ojos grandes y atentos, una postura erguida y una determinación inusual para alguien de su corta edad. No se ocultaba, no manifestaba miedo alguno, sino una presencia que desafiaba cualquier expectativa preconcebida. La seguridad en su mirada sorprendió a todos los presentes. «Camila, cariño. Y dime algo», continuó Mauricio, su voz adoptando un tono juguetón, sin imaginar la respuesta que estaba a punto de recibir. «¿También estás aprendiendo a asear oficinas, la sala?» Hasta ese momento en silencio, soltó una risilla ahogada, un murmullo colectivo de asombro y diversión. Nadie, absolutamente nadie, anticipaba una contestación tan inesperada. La pequeña, con una seriedad que contrastaba con su edad, replicó con voz clara y firme: «No, estoy aprendiendo idiomas». Mauricio entrecerró los ojos, su diversión inicial transformándose en una curiosidad incipiente. «¿Idiomas, dices? ¿Cuántos exactamente?». La niña, sin titubear, respondió con una simplicidad contundente: 9. Ahora sí, la carcajada de Mauricio fue estentórea, abierta, sincera, una explosión de genuina hilaridad. Se recargó en el respaldo de su silla, golpeó la mesa de forma suave pero rítmica con la palma de su mano y dirigió su mirada hacia los demás, buscando una complicidad en su asombro. Algunos inversores, incapaces de contenerse, también rieron abiertamente. Uno de ellos, en un susurro apenas audible, soltó: «Ay, por favor, 9», repitió Mauricio, como si la cifra le pareciera un chiste privado, una burla en sí misma. 9 lenguas. A la tierna edad de 10 años, la mujer, Laura, cruzó los brazos sobre el pecho, su postura antes nerviosa, ahora se había transformado en una de evidente molestia, su paciencia claramente agotada. «Sí, mi hija es capaz de hablar 9 lenguas con total soltura y destreza», afirmó con voz firme. «Desde que tenía 7 años, ya dominaba 5 de ellas. Hoy, a su corta edad, ya ha alcanzado la cifra de 9. Y si no me cree, está en libertad de formularle cualquier interrogante que desee en cualquiera de esos idiomas». Un silencio absoluto, denso y cargado de expectación, se apoderó de la sala de juntas. Algunos de los presentes se removieron incómodos en sus asientos, el murmullo de sus movimientos apenas audible. Nadie sabía si lo más insólito era la aseveración de la señora o la rotunda seguridad con la que la pronunciaba.
Mauricio, por su parte, no se levantó. Simplemente esbozó una sonrisa que denotaba curiosidad, como quien observa un fenómeno inusual. Su voz se tornó más seria, aunque mantuvo ese tono desafiante que lo caracterizaba. Y si todo esto resulta ser verídico, ¿qué es lo que anhelas? Un aplauso. La respuesta de Laura fue categórica. No ambiciono nada en absoluto. Pero usted se mofó. La tensión en el ambiente era palpable, casi corpórea. Camila, impertérrita, permanecía en el mismo lugar, observando a todos sin un solo movimiento, una pequeña figura de inquebrantable aplomo. «Está bien», dijo Mauricio, cambiando por completo el tono de su voz, que ahora sonaba interesada y hasta divertida. «Hagamos lo siguiente. Si tu hija es verdaderamente capaz de hablar 9 idiomas, multiplicaré tu salario por 10 y, además, te obsequiaré una casa. Tú eliges la ubicación, donde sea de tu agrado. Lo prometo ante todos los aquí presentes. Es una palabra que se sostiene». La mujer se quedó estupefacta, completamente inmovilizada por la sorpresa. Era evidente que no sabía si reír de incredulidad, salir corriendo de la sala o aceptar la insólita propuesta. Pero Camila, la pequeña figura de la contienda, dio un paso más al frente y, con una voz que irradiaba una firmeza inusitada para su edad, declaró: «Está bien». Uno de los inversores, un hombre calvo con una corbata azul impoluta, soltó una risa nerviosa. ¿Y cómo podremos estar seguros de que no está simplemente repitiendo frases que ha memorizado con antelación? Camila lo miró directamente a los ojos, con una mirada que no admitía dudas. «Pueden preguntarme lo que deseen en cualquiera de las 9 lenguas que domino». En ese momento, Mauricio chasqueó los dedos con un gesto imperativo y uno de sus asistentes corrió presuroso en busca de una computadora portátil. Recuerda suscribirte al canal Corazón de Millonario para más historias inspiradoras como esta. En cuestión de escasos minutos, abrieron un traductor en línea en la pantalla de la laptop y los asistentes comenzaron a interrogar a Camila. Iniciaron con el francés y la niña respondió con una fluidez asombrosa, sin titubeos, como si el idioma fuera su lengua materna. Luego pasaron al alemán y la reacción fue la misma, impecable. Prosiguió con el mandarín, el portugués, el ruso, el árabe, el japonés, el italiano y finalmente el inglés. En ningún momento dudó ni tartamudeó. Su acento era preciso, impecable, sin rastro alguno de imperfecciones. No hablaba como alguien que había aprendido a través de videos tutoriales o aplicaciones, sino como si realmente pensara en esos idiomas, como si cada una de esas lenguas fuera una extensión natural de su propio intelecto. Con cada contestación, el grupo de inversores se sumía en un silencio más profundo, el asombro pintado en sus rostros. Uno de ellos, incapaz de procesar lo que presenciaba, se levantó de su asiento y salió de la sala con el teléfono pegado a la oreja, murmurando algo ininteligible. Otro, hipnotizado por la demostración, ni siquiera parpadeaba, sus ojos fijos en la pequeña genio. Mauricio no pronunció palabra alguna durante varios minutos, limitándose a observar a la niña con una intensidad que no le era habitual. Al final, bajó la cabeza, respiró hondo y murmuró con una voz casi inaudible: «No puede ser, Laura». La madre no sonrió, simplemente lo miró con una expresión de quien ya lo sabía. «Le dije que era verdad». Mauricio se puso de pie, su figura erguida e imponente, y comenzó a caminar alrededor de la mesa con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón, un gesto que denotaba una profunda reflexión. Se detuvo justo frente a Laura y, sin mediar palabra, sacó su teléfono celular. Marcó un número con determinación. «Preparen un nuevo contrato para la señora Laura de inmediato y contacten a Bienes Raíces. Necesita una casa». Colgó la llamada, su rostro reflejando una decisión inquebrantable. Luego, dirigió su mirada hacia todos los presentes, su voz resonando con una autoridad que no admitía discusión. Reunión terminada. Nadie osó pronunciar una sola palabra. Todos se levantaron en silencio,
con una reverencia implícita ante la demostración de poder y la inesperada resolución. Uno por uno comenzaron a salir de la sala, dejando el espacio en un mutismo que antes era impensable. Solo Mauricio, Laura y Camila quedaron en la estancia. Él la miró de nuevo, esta vez sin el rastro de aquella risa burlona, su expresión completamente transformada. ¿Dónde aprendiste todo eso?, inquirió con una sinceridad que sorprendió a la propia Laura. Camila lo miró con una expresión que nadie esperaba, una que denotaba una sabiduría inusual para su corta edad. En mi casa no hay televisor, solo libros. Y mamá me enseñó a no tener temor de preguntar. Mauricio asintió lentamente, procesando la profundidad de la respuesta. No dijo nada más. Se dirigió hacia la salida de la sala y se marchó sin voltear la vista, su figura perdiéndose en el pasillo, dejando a Laura y Camila solas en el vasto espacio. Laura respiró hondo, un suspiro liberador que contenía años de esfuerzo y sacrificios. Miró a su hija, sus ojos reflejando una mezcla de orgullo y asombro. Camila, por su parte, se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. «Lo hicimos bien, mamá». Laura, con la voz apenas un susurro, le respondió: «Lo hiciste increíble, hija». Aquel día, algo profundo se rompió en la estructura preestablecida de sus vidas, y al mismo tiempo, algo nuevo e inmenso comenzó a gestarse. Ninguno de los tres, sumidos en la vorágine de los acontecimientos, era plenamente consciente de la magnitud del cambio que acababa de desencadenarse. Todo transcurrió con una rapidez vertiginosa, tan fugaz que ni Laura ni Camila tuvieron tiempo de asimilar la verdadera dimensión de lo que se había desatado, las repercusiones que ese instante tendría en su futuro. A la mañana siguiente, mientras Laura se afanaba en preparar el desayuno en su diminuto departamento, un espacio humilde con paredes desgastadas por el tiempo y la singularidad de no tener puerta en la cocina, su teléfono celular no cesaba de vibrar. Las notificaciones, las llamadas y los mensajes de números desconocidos se sucedían sin tregua, inundándola con una avalancha de información. Camila se cepillaba los dientes en el baño cuando su madre le gritó desde la sala con una emoción contenida: «Camila, ven deprisa. Apareciste en internet». La niña llegó corriendo, su curiosidad desbordada, y se quedó mirando fijamente la pantalla del teléfono. Era un video, grabado de forma clandestina desde uno de los extremos de la sala de juntas. En la grabación se podía observar con claridad meridiana cómo Laura entraba de la mano de su hija. Se escuchaba la carcajada inconfundible de Mauricio y, acto seguido, con subtítulos que traducían sus palabras, se veía a Camila respondiendo con una naturalidad asombrosa en todos los idiomas que dominaba. El video, para asombro de ambas, ya acumulaba más de 500.000 reproducciones en la popular plataforma TikTok. En menos de 12 horas, la grabación se había subido a la red sin que nadie se percatara de su existencia, propagándose como un reguero de pólvora. Recuerda suscribirte al canal Corazón de Millonario para más historias inspiradoras como esta. Transcurrida apenas una hora, el material audiovisual ya se había diseminado por la totalidad de las plataformas digitales: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. En todos los encabezados de las publicaciones aparecían frases impactantes que capturaban la atención del público, tales como la niña genio que humilló a los grandes empresarios, el reto del acaudalado hombre de negocios que lo dejó sin palabras, o la hija de la empleada de limpieza que domina 9 idiomas. En la sección de comentarios, la gente se enfrascaba en debates acalorados. Algunos manifestaban su asombro y admiración, aplaudiendo a Camila como si se tratara de una heroína. Otros, en cambio, dudaban de la veracidad de la situación, insinuando que todo era un montaje o que los idiomas estaban doblados artificialmente. Sin embargo, la frase que se repetía con mayor insistencia, como un coro unánime, era una sola: que el millonario cumpla lo que prometió. En la oficina central, el ambiente era un auténtico caos.
Mauricio llegó a las instalaciones con un semblante sombrío, reflejo de una noche de insomnio. En la recepción, un grupo de periodistas lo aguardaba impaciente. Sobre su escritorio ya se acumulaban correos electrónicos de clientes que inquirían sobre lo sucedido. Uno de los directivos, un hombre de mediana edad con un nerviosismo palpable, se aproximó a Mauricio en cuanto lo vio. «Tenemos prensa apostada en el exterior y están difundiendo que usted humilló a una de nuestras empleadas», le informó con voz grave. ¿Quién fue el responsable de subir el video? El directivo titubeó. Parece que fue uno de los inversores, pero nadie sabe con certeza quién fue. Mauricio, visiblemente irritado, se encerró en su oficina y encendió el televisor. En los noticieros, el tema central era el video viral. Ya habían identificado su rostro y lo mostraban en pantalla, riéndose de manera ostentosa mientras Camila, la niña, hablaba fluidamente en ruso. En un canal de espectáculos, la situación escaló a un nivel aún más personal. Incluso comparaban a la pequeña con genios reconocidos a nivel mundial. «Tiene apenas 10 años y ya domina 9 idiomas», exclamaba la reportera con una emoción desbordada. Estudió por su cuenta en casa mientras su madre realizaba labores de limpieza en oficinas. Esta historia está dando la vuelta al país. Más tarde, un influyente personaje de redes sociales publicó un video exigiendo que el empresario cumpliera su palabra. Otros lo tildaban de arrogante y desalmado. Mauricio no podía asimilar cómo un momento que para él había sido meramente incómodo se estaba saliendo completamente de control, transformándose en una crisis de imagen. Regina, su socia principal y además su expareja, irrumpió en la oficina sin siquiera molestarse en llamar a la puerta, su rostro reflejando una mezcla de exasperación y sarcasmo. «¿Ya viste lo que está ocurriendo?», le preguntó con un tono de voz tajante. «No, no me lo digas». «Sí, ya lo vi», replicó Mauricio, su voz teñida de fastidio. «Estás quedando como un auténtico patán, un déspota». Mauricio, exasperado, se pasó una mano por el rostro. «¿Y tú crees que la responsabilidad recae en mí? ¿Fuese tu promesa o no, Mauricio?», inquirió Regina sin dar tregua. «No pensé que esa niña fuera real», admitió Mauricio, su voz apenas un murmullo, su orgullo herido. Regina lo observó con esa expresión particular que las personas adoptan cuando desean expresar mucho, pero optan por el silencio, prefiriendo dejar que la mirada hable por sí misma. Pues sí, fue una realidad innegable, y ahora tienes a medio país expectante, aguardando tu siguiente movimiento. «¿Qué harás al respecto?». Mauricio no respondió. Simplemente fijó su mirada en la pantalla del televisor, con una expresión de profundo fastidio. En ese momento, no lograba discernir si se sentía enojado, asombrado o simplemente exhausto de la situación, abrumado por la inesperada vorágine. Mientras tanto, en el edificio donde Laura desempeñaba sus labores, la narrativa era completamente distinta, un contraste notorio con el caos que imperaba en la oficina de Mauricio. Todos la observaban de una manera diferente, con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos se le acercaban para felicitarla efusivamente, con palabras de admiración por la hazaña de su hija. Otros, en cambio, se limitaban a observarla con una expresión de asombro y perplejidad, como si se cuestionaran en silencio. ¿Cómo es esto posible? La supervisora, una mujer que antes apenas la saludaba con un gesto de cabeza, ahora le ofreció un café, un gesto inusual de camaradería. «Oye, Laura, qué bárbara tu hija. ¡Qué orgullo!», exclamó con un entusiasmo que antes no le conocía. «Gracias», respondió Laura, aunque en su interior no se sentía del todo cómoda. Tenía la extraña sensación de que la estaban viendo por lo que había acontecido, por el evento que la había catapultado a la atención pública, y no por la persona que verdaderamente era, por su esencia y su trayectoria. Camila, por su parte, no comprendía del todo la magnitud del asunto, la repercusión de lo sucedido. La pequeña Camila, ajena a la complejidad del mundo adulto,
solo alcanzaba a discernir que la gente la reconocía en la calle. Una mujer de edad avanzada, en el mercado, le solicitó una fotografía, un gesto que la llenó de una mezcla de asombro y diversión infantil. Un joven, con la desfachatez propia de la era digital, la grabó sin su permiso mientras entraban a una tienda, capturando su imagen para las redes. Laura, consciente de la creciente atención, comenzó a protegerla con mayor celo. Le explicó con calma y seriedad que no podía confiar en cualquiera, que aunque mucha gente la admirara y la aplaudiera, existían otros con intenciones maliciosas que podían aprovecharse de su inocencia. El teléfono celular no dejaba de sonar. Era una avalancha de llamadas de periodistas, productores de televisión, directores de canales. Todos querían entrevistar a Camila, ofreciéndole programas especiales, obsequios lujosos e incluso becas completas en escuelas privadas de prestigio. Una de las llamadas más inesperadas provino de una universidad extranjera, que manifestaba su interés en evaluarla académicamente. Recuerda suscribirte al canal Corazón de Millonario para más historias inspiradoras como esta. A pesar de las tentadoras ofertas que se multiplicaban, Laura no aceptó ninguna de ellas. Con una sensatez admirable, argumentó que necesitaba tiempo para reflexionar profundamente, que no expondría a su hija a la luz pública sin antes comprender las verdaderas intenciones que se ocultaban detrás de cada propuesta. Camila, por su parte, se sentía feliz, por supuesto, una felicidad genuina que brotaba de la novedad, pero también experimentaba un cansancio inusual. De pronto, todos parecían querer algo de ella, una demanda constante que comenzaba a pesarle. En las redes sociales, los comentarios seguían proliferando sin control. El video viral superó la barrera del 1.000.000 de reproducciones en un solo día, una cifra astronómica que lo catapultó a la estratosfera de la popularidad. El hashtag #Camila Genio se convirtió en tendencia, dominando las conversaciones digitales. Las noticias hablaban de ella como la niña que puso en su lugar a los acaudalados, una figura emblemática de la justicia social. Esa misma tarde, Mauricio convocó una rueda de prensa de urgencia. Vestía un impecable traje de negocios, como de costumbre, pero su rostro reflejaba una seriedad inusual, un semblante que no admitía bromas. Las cámaras de todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales, se congregaron en el lugar. Mauricio se posicionó frente al micrófono con una solemnidad inquebrantable, respiró hondo, llenando sus pulmones de aire, y pronunció con voz firme y clara: «Soy Mauricio Andrade y sí, soy el individuo que aparece en ese video viral. Me burlé, lo reconozco y lo acepto plenamente, pero también hice una promesa inquebrantable, y la cumpliré hasta sus últimas consecuencias». Los reporteros, en un frenesí de preguntas simultáneas, comenzaron a interrogarlo con avidez. Él, con un gesto de autoridad, levantó la mano, pidiendo silencio y orden. La señora Laura y su hija Camila recibirán lo que les ofrecí: un incremento salarial 10 veces superior a lo que percibía su madre y una vivienda en la zona que ellas escojan, una elección libre y sin restricciones. Lo que presenciamos fue una realidad innegable, y considero que es el momento oportuno para reconocer el talento, sin importar de dónde provenga ni en qué circunstancias se encuentre. Uno de los periodistas, con la insistencia característica de su oficio, inquirió: ¿se arrepiente usted de haberse mofado de la niña? Mauricio dudó unos segundos, su mirada perdida en la distancia. «No fue mi mejor momento, lo admito», respondió con sinceridad. «Pero gracias a ese instante, hoy tengo el privilegio de conocer a una persona verdaderamente extraordinaria y a una niña que, con toda probabilidad, transformará muchas realidades». Esa frase, cargada de significado, resonó y dio la vuelta en todas partes. Laura, desde la intimidad de su hogar, observaba la transmisión por televisión. No pronunció palabra alguna, simplemente bajó el volumen del aparato y abrazó a Camila con una ternura infinita. «¿Qué ocurre, mamá?»,
Preguntó la niña, percibiendo la emoción en el gesto de su madre. Parece que ahora sí se va a materializar, respondió Laura, su voz teñida de un atisbo de esperanza. Camila, con sus ojos brillantes, preguntó con la inocencia propia de su edad: «¿Vamos a tener una casa?» Mamá Laura no contestó con palabras. Se limitó a acariciarle el cabello con suavidad, un gesto que decía más que cualquier explicación. Pero en el fuero interno de Laura no solo habitaba la emoción. Una compleja mezcla de orgullo, un velado temor y una profunda desconfianza se agitaba en su pecho. Sabía, con una certeza inquebrantable, que nada en la vida se otorgaba de forma gratuita. Y si de pronto tanta gente las observaba con esa atención desmedida, era porque algo verdaderamente trascendente, algo inmenso, acababa de comenzar, un capítulo cuyas repercusiones aún no podían vislumbrar. La vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Antes de que el mundo la conociera como la progenitora de la niña prodigio, Laura Martínez era simplemente una mujer más entre la multitud, una figura casi invisible que se perdía en los pasillos de la imponente empresa. Desempeñaba sus labores de limpieza con una discreción que la hacía casi imperceptible, barriendo sin hacer el menor ruido, puliendo escritorios mientras los ejecutivos se hallaban inmersos en sus reuniones y evitando, a toda costa, cruzar miradas con aquellos que portaban traje y corbata, símbolos de un estatus al que ella no aspiraba. Nadie se preguntaba qué hacía después de su jornada laboral, si había cursado estudios universitarios o si alguna vez albergó aspiraciones distintas a las de cargar bolsas de basura. Pero Laura, en su fuero interno, sí había tenido sueños, anhelos que la impulsaban más allá de su realidad cotidiana. Aquellos sueños, silenciados por las circunstancias, aún persistían en lo más recóndito de su ser, esperando el momento oportuno para resurgir, para reclamar su lugar. Su existencia, aunque aparentemente modesta, encerraba una riqueza interior y una historia de resiliencia que pocos podían vislumbrar. Laura nació en Iztapalapa, un barrio popular de la Ciudad de México, en una vivienda humilde con paredes sin pintar, que testimoniaban una vida de austeridad. Fue la menor de 3 hermanos, y desde su más tierna infancia, su madre le inculcó el amor por la lectura, utilizando periódicos viejos que recolectaban del puesto de la esquina. A la edad de 5 años, Laura ya era capaz de leer de forma autónoma, devorando cuentos que pedía prestados en la escuela. Era una niña tranquila, de carácter apacible y reservado, y siempre se le encontraba con la cabeza inmersa en algún libro, explorando mundos y conocimientos. Culminó la secundaria con calificaciones sobresalientes y, a pesar de las apremiantes limitaciones económicas, logró ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, una de las instituciones más prestigiosas del país. Se matriculó en la licenciatura de Letras Hispánicas, movida por una pasión inquebrantable. En ocasiones, no disponía del dinero necesario para el pasaje del metro, pero siempre se las ingeniaba para llegar a sus clases. Vendía dulces en las afueras del campus, realizaba traducciones de tareas y cuidaba niños por horas, todo con tal de costear sus estudios. No le importaban los sacrificios. Estaba profundamente enamorada de las palabras, de la literatura, de la riqueza del lenguaje. Su anhelo más grande era escribir, impartir clases, dedicarse por completo al ámbito de la educación. Fue en su tercer semestre de universidad cuando su vida tomó un giro inesperado y dramático. Conoció a un joven en una fiesta universitaria, un encuentro que marcaría un antes y un después. Se llamaba Esteban, un tipo con barba de 3 días que lucía un aspecto desenfadado. Hablaba con elocuencia, de manera cautivadora, y aparentaba poseer un vasto conocimiento sobre libros y literatura, o al menos fingía con gran habilidad que lo tenía. Salieron un par de veces. En esos primeros encuentros parecía simpático y diferente, un soplo de aire fresco en su rutinaria vida de estudiante. Laura nunca antes había tenido un novio,
y cuando finalmente se sintió amada y valorada por alguien, bajó la guardia, entregándose a la naciente relación con una inocencia que la haría vulnerable. Esteban desapareció sin dejar rastro un mes después de que Laura le revelara la noticia de su embarazo. No respondió a sus llamadas, se mudó del departamento donde residía y se esfumó por completo, borrando toda huella de su existencia. Nadie más volvió a verlo. Laura buscó ayuda desesperadamente, pero su familia no disponía de los recursos para apoyarla en su difícil situación. Su madre ya padecía una enfermedad, y sus hermanos enfrentaban sus propios problemas económicos y personales, incapaces de ofrecerle un soporte significativo. Recuerda suscribirte al canal Corazón de Millonario para más historias inspiradoras como esta. Con el embarazo avanzando y sin recursos económicos, Laura tomó la dolorosa decisión de abandonar la universidad, sacrificando su sueño de dedicarse a las letras. Consiguió empleo como mesera en un restaurante de comida rápida, un trabajo demandante y mal remunerado. En ocasiones, realizaba turnos dobles, durmiendo escasas horas y alimentándose de forma deficiente, todo con el objetivo de ahorrar cada centavo para prepararse para la inminente llegada de su hija. Nadie le obsequió absolutamente nada. Todo lo adquirió de segunda mano, con ingenio y sacrificio. Una cuna a la que le faltaba una barandilla, una carriola con una rueda inestable, ropa de bebé que otras madres del barrio le donaron con generosidad. Cuando Camila nació, Laura tenía apenas 21 años, una joven enfrentada a la inmensidad de la maternidad en soledad. La recibió en un cuarto pequeño, con una sola ventana que no cerraba bien, dejando entrar el frío de la madrugada. Fue una noche lluviosa y desoladora. El hospital estaba saturado y no pudo permanecer más de un día. Salió caminando, con su hija envuelta en una cobija prestada, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No tenía pareja, no poseía un título universitario, no contaba con bienes materiales de valor, no tenía nada en el sentido convencional. Pero sí poseía algo que muchos carecían, una determinación de hierro, una voluntad inquebrantable que la impulsaría a seguir adelante contra viento y marea. Durante los primeros años de vida de Camila, Laura la cuidó por completo sola, asumiendo cada responsabilidad con admirable entereza. Trabajaba incansablemente por las noches, realizando labores de limpieza en oficinas, y durante el día intentaba descansar mientras la niña dormía, aprovechando cada minuto de reposo. Era una vida dura, llena de privaciones y agotamiento, pero Laura nunca se quejó, aceptando su realidad con estoicismo. En lugar de exponer a su hija a las caricaturas televisivas, le leía cuentos con una voz suave y melódica, incluso cuando sus ojos se cerraban por el cansancio extremo, su amor de madre prevaleciendo sobre la fatiga. Cuando Camila cumplió 3 años, Laura ya había logrado reunir una pequeña biblioteca en su humilde hogar. Contaba con cuentos infantiles, revistas ilustradas, enciclopedias y hasta libros viejos que rescataba de la basura en la empresa donde trabajaba, dándoles una segunda vida. Camila, de forma sorprendente, aprendió a leer por sí misma a los 5 años. A los 6, ya devoraba libros completos, no solo historias de princesas o animales, sino obras de historia, cuentos clásicos y relatos de otras naciones, mostrando una curiosidad intelectual inusual. Laura notó que su hija poseía algo verdaderamente especial, una chispa, un talento innato que no había observado en ningún otro infante. Sin embargo, optó por guardar silencio al respecto, temerosa de que nadie le creyera, de que su afirmación fuera desestimada por su condición social. Además, ¿a quién le importaría lo que dijera una humilde empleada de limpieza? Así que hizo lo que pudo con los escasos recursos que tenía a su disposición. Descargaba audios de idiomas en su viejo teléfono celular, aprovechando cualquier red abierta que encontraba. Le ponía canciones en francés mientras le peinaba el cabello, y juntas jugaban a que eran turistas explorando diferentes países,
imaginando aventuras en tierras lejanas. Laura no hablaba más que español y un inglés básico, pero investigaba todo lo que estaba a su alcance, sedienta de conocimiento para su hija. No disponía de conexión Wi-Fi en casa, por lo que descargaba todo el material desde redes públicas del barrio y luego lo llevaba a su hogar. Un tesoro digital en medio de las carencias. No le compraba juguetes de moda, sino diccionarios, cuadernos y libros usados. Bienes que Camila, lejos de quejarse, amaba con fervor. Su pasatiempo favorito era aprender palabras nuevas y repetirlas en voz alta, practicando los acentos con una dedicación admirable. Laura no la obligaba, solo la observaba, la apoyaba y la guiaba, permitiendo que su hija floreciera a su propio ritmo. Cuando Camila cumplió 7 años, Laura ya había desistido del sistema educativo convencional. Sabía, con una certeza dolorosa, que la escuela pública no podía seguir el ritmo de aprendizaje de su hija, cuyo intelecto superaba con creces el currículo establecido. Solicitaba a los maestros que le proporcionaran libros adicionales, tareas más desafiantes y materiales diferentes que estimularan su mente. Algunos la ignoraban por completo, desestimando sus peticiones. Otros simplemente no sabían cómo ayudarla, abrumados por la singularidad de la niña. Un director, con una actitud condescendiente, le sugirió que no le metiera ideas raras a la pequeña, una frase que hirió profundamente a Laura. Ese día, Laura se marchó de la escuela con el corazón destrozado, sus ojos anegados en lágrimas de impotencia y frustración. Desde ese momento, tomó la firme decisión de enseñarle por sí misma en casa, utilizando todos los recursos a su alcance, por limitados que fueran. Leía con ella todas las noches, explorando juntos nuevos mundos en las páginas. Buscaban canales educativos en el viejo televisor y a veces, Laura imprimía hojas de trabajo en la oficina, de forma discreta. Se quedaban despiertas hasta altas horas de la noche, resolviendo problemas de lógica y desentrañando misterios, compartiendo una complicidad intelectual. Recuerda suscribirte al canal Corazón de Millonario para más historias inspiradoras como esta. Camila era como una esponja ávida de conocimiento. Absorbía absolutamente todo lo que se le presentaba, su mente insaciable. Laura nunca persiguió la fama ni el reconocimiento. Su único anhelo era dotar a su hija de las herramientas necesarias para que pudiera forjarse un camino y ser libre, para que trascendiera las limitaciones económicas y sociales. Sabía que si ella no había logrado salir adelante por falta de oportunidades, Camila sí lo haría, con su talento y el apoyo incondicional de su madre. En el trabajo, nadie conocía esta profunda historia de lucha y dedicación. Para todos, Laura era simplemente la señora callada y diligente que siempre saludaba con amabilidad y no causaba ningún inconveniente. Pero al cruzar el umbral de su casa, se transformaba. Se convertía en maestra, en guía, en amiga y sobre todo, en la madre inquebrantable que su hija necesitaba. Laura no era perfecta. En ocasiones se sentía frustrada por las adversidades y la soledad la embargaba. No tener con quién compartir la singularidad del talento de su hija la hacía sentir como si viviera en un mundo aparte, incomprendida. Pero cada vez que veía a Camila descubrir algo nuevo, cada instante de asombro en los ojos de la niña, todo el esfuerzo y los sacrificios valían la pena, llenando su alma de una satisfacción profunda. Y ahora, después de tantos años de esfuerzo invisible, de dedicación silenciosa, el mundo entero estaba hablando de ellas, de Laura y Camila, dos figuras que habían emergido de la penumbra para capturar la atención de todos. Pero Laura, con una sabiduría forjada en la adversidad, no se dejó llevar por la euforia del momento. Sabía que la atención podía ser efímera, pasajera, tan volátil como el viento. Comprendía, con una claridad dolorosa, que así como la gente te aplaude y te eleva, también puede darte la espalda y hundirte en el olvido. Lo único que tenía absolutamente claro era que no permitiría que nadie, ni la fama fugaz, ni el dinero tentador,
Ni siquiera un millonario, por muy elegante que vistiera, se aprovechara de su hija, de su inocencia y su talento. Ese pasado que nadie conocía, esa historia de privaciones y sacrificio, era el motor inquebrantable que impulsaba a Laura. Y aunque no lo pronunciaba en voz alta, en lo más profundo de su ser, experimentaba un sentimiento que no había sentido en años, un sentimiento que le llenaba el pecho y le humedecía los ojos. Orgullo. Mauricio Andrade, en su trayectoria vital, jamás había experimentado dificultad alguna para ejercer control sobre una situación. Desde la temprana edad de 25 años, cuando llevó a cabo la exitosa venta de su primera empresa de tecnología, había asimilado que en el intrincado universo de los negocios, quien lograba dominar el ambiente era invariablemente el vencedor, y él, invariablemente, emergía triunfante. En las reuniones de consejo, en las entrevistas con la prensa, en la negociación de acuerdos multimillonarios. Sabía con precisión qué palabras emplear, cómo adoptar la postura adecuada, qué inflexión de voz utilizar para captar la atención de todos y asegurarse de que sus ideas fueran escuchadas con suma atención. Su presencia, por sí sola, era imponente y ejercía un efecto intimidatorio, una cualidad que, para su satisfacción, le agradaba sobremanera. Por esta razón, lo acontecido con Laura y Camila no lo dejaba en paz. La situación se había enquistado en su mente, perturbando su acostumbrada tranquilidad. Ya habían transcurrido varios días desde que había cumplido su promesa ante las cámaras, una acción que había realizado porque no le quedaba otra alternativa, no porque sintiera una genuina alegría al hacerlo. No era un hombre que se dejara doblegar con facilidad, y mucho menos por alguien que, en su concepción inicial, ni siquiera debería haber estado presente en aquella trascendental sala de juntas. Fue un mero accidente, un malentendido, solía repetir cada vez que alguien osaba mencionar el tema, aferrándose a esa explicación para justificar su reacción. No tenía la menor idea de la capacidad intelectual de esa niña, pero en su fuero interno algo lo perturbaba profundamente. Era una amalgama de vergüenza por su comportamiento inicial y una creciente curiosidad por el fenómeno que había presenciado. En su oficina, las cosas ya no se sentían iguales. Una atmósfera diferente se había instalado. Al transitar por el pasillo, notaba que algunos empleados bajaban la mirada al cruzarse con él, un gesto inusual de evitación. Otros le sonreían de una forma extraña, una sonrisa que parecía denotar que conocían algo que él ignoraba, un secreto tácito. Los inversores, con quienes solía bromear y mantener una relación más distendida, ahora se mostraban más distantes, más fríos en su trato. No lo expresaban verbalmente, pero él sabía, con una certeza inquebrantable, que lo estaban juzgando, que su imagen se había visto mermada. A pesar de todo, había algo que no podía sacarse de la cabeza: la niña. Esa forma en que lo miró cuando él se burló de su afirmación de hablar 9 idiomas, esa seguridad imperturbable al expresarse, ese cerebro tan despierto y ágil. Había conocido a adultos con maestrías y doctorados que no se comunicaban con tal precisión y fluidez. Y luego estaba su madre, Laura, una mujer de apariencia común, con ropa sencilla y el cabello recogido apresuradamente, como si siempre viviera con prisa, pero con una actitud que no encajaba en absoluto con la de una empleada cualquiera, una dignidad inquebrantable. Recuerda suscribirte al canal Corazón de Millonario para más historias inspiradoras como esta. Laura no se amedrentó ante la presencia imponente de Mauricio. No ofreció disculpas innecesarias, ni lo observó como si él fuese un ser superior, una figura inalcanzable. Por el contrario, lo enfrentó con una serenidad admirable, sin levantar la voz, sin faltarle al respeto, pero con una firmeza que rara vez se presenciaba en su entorno. Esa imagen, la de Laura desafiante y digna, le daba vueltas en la cabeza cada noche, impidiéndole conciliar el sueño. Mauricio no lograba comprender la razón de esta obsesión,
pero de forma inexplicable, comenzó a investigar. Solicitó el expediente laboral de Laura, examinando cada detalle. Observó que Laura llevaba 4 años trabajando para la empresa de limpieza subcontratada, un período considerable. Nunca había faltado a sus labores, nunca había recibido una sola queja, ni un solo reporte negativo. Era puntual, silenciosa, casi invisible en su desempeño. Pero lo que más lo sorprendió fue lo que encontró en Internet. Una fotografía antigua, de hace más de 10 años, donde aparecía Laura vistiendo una bata universitaria. Alguien la había etiquetado en una publicación vetusta de la UNAM, una imagen borrosa en la que apenas se reconocía su rostro, pero era ella, inconfundible, más joven, con una pila de libros entre sus brazos y una sonrisa muy diferente a la que conocía ahora, una sonrisa llena de sueños. Algo profundo se removió en el interior de Mauricio. No lo admitía en voz alta, pero se sentía estúpido, su orgullo herido, como si alguien lo hubiera destronado sin pedirle permiso, bajándolo de su pedestal. Regina, por supuesto, fue la primera en percatarse de su cambio de actitud. Su perspicacia no le fallaba. ¿Desde cuándo te interesas en el personal de limpieza?, le espetó un día, irrumpiendo en su oficina sin preámbulos, con su acostumbrada insolencia. Como siempre no, añadió con un tono mordaz. No me interesa, replicó Mauricio, sin levantar la vista del monitor, tratando de mantener una fachada de indiferencia. Mentira, te vi mirándola el otro día cuando vino a firmar los documentos del nuevo contrato, insistió Regina, con una sonrisa que denotaba una mezcla de burla y celos, algo que solo ella podía lograr. Mauricio guardó silencio, la verdad de la situación evidente en su rostro. Regina cruzó los brazos, se apoyó en el borde del escritorio y lo miró con esa combinación de burla y celos que tan bien manejaba. No me digas que la historia de la madre valiente y la niña prodigio te conmovió. ¡Qué bonito! Basta, Regina, espetó Mauricio, su voz teñida de exasperación. No, no basta. Desde que ocurrió lo del video, estás raro, callado, pensativo. ¿Qué te sucede, Mauricio? ¿No te gusta que alguien te haya expuesto públicamente? Mauricio finalmente la miró, su mirada ya desprovista de la arrogancia de antaño. Estaba cansado, molesto y un tanto perdido, desorientado. No me expusieron, corrigió Mauricio, su voz apenas un murmullo, pero cargada de una sinceridad que sorprendió a Regina. Me ganaron, que es muy distinto. Regina parpadeó, sorprendida por la franqueza de su admisión. Tú, el gran Mauricio Andrade, aceptando una derrota. Eso es inaudito. No es una derrota, Regina, replicó Mauricio, con un tono más sosegado. Simplemente no esperaba que fuera verdad, no concebía la posibilidad de que esa niña tuviera semejante talento. Ella se alejó, dando vueltas por la oficina como si buscara algo, una respuesta en el aire. Lo que no esperabas era que el país entero se pusiera del lado de una mujer con un trapeador y una niña con trenzas. Eso te dolió más que la humillación pública. El hecho de que no te aplaudieran, de que no te creyeran, eso fue lo que realmente te afectó. Mauricio no respondió, su silencio confirmando la veracidad de las palabras de Regina. Sabía que ella tenía razón. Lo que más le pesaba era que, por primera vez, se había sentido pequeño, insignificante. No porque alguien lo insultara o lo criticara, sino porque, en el fondo, algo en esa niña le había recordado que existían cosas que el dinero no podía comprar, valores y talentos que trascendían las riquezas materiales. Y eso lo desarmaba por completo. A la mañana siguiente, Mauricio solicitó una reunión urgente con el Departamento de Recursos Humanos. Quiero que me proporcionen absolutamente toda la información disponible sobre Laura Martínez, ordenó con una voz que no admitía objeciones. Su vida, sus estudios, sus horarios de trabajo, cualquier detalle que encuentren, pero con una condición inquebrantable, sin molestarla, de forma discreta, sin levantar sospechas. La jefa de Recursos Humanos, una mujer de expresión severa, lo miró con extrañeza.
¿Existe algún problema con ella, señor?, inquirió con cautela. No, ninguno en absoluto, replicó Mauricio, su voz firme. Solo deseo saber si posee otras habilidades o competencias que no hayamos detectado. ¿Para qué propósito, si se puede saber?, preguntó la jefa, su curiosidad evidente. Estoy considerando ofrecerle otro tipo de puesto en la empresa, algo más acorde con su capacidad y potencial, respondió Mauricio, dejando la frase suspendida en el aire, cargada de posibilidades. No estaba completamente seguro de la verdadera razón de sus acciones. Era culpa por su comportamiento inicial, era admiración por el talento de Laura y Camila, o quizás una profunda necesidad de reparar el daño que había causado. No tenía claro nada en ese momento. Solo sabía, con una certeza inquebrantable, que no podía permitir que la situación quedara sin resolver, como si nada hubiera ocurrido. Recuerda suscribirte al canal Corazón de Millonario para más historias inspiradoras como esta. Días después, Mauricio se encontró con Laura en el elevador. Ella salía con una carpeta en la mano y una expresión seria, sumida en sus pensamientos. Él entraba con su habitual traje negro, su figura imponente. Se cruzaron en el umbral del ascensor. Laura pronunció Mauricio antes de que ella pudiera marcharse. Ella se detuvo, lo miró con la misma calma de siempre, sin un ápice de nerviosismo o resentimiento. Sí, respondió con voz suave. Quiero conversar contigo. 5 minutos, si es posible. Ella dudó por un momento, sopesando la invitación, pero al final asintió con la cabeza y lo siguió hasta su oficina. Sentada frente a él, Laura no mostró nerviosismo alguno. No había miedo en su mirada, ni resentimiento por el trato inicial, pero tampoco manifestaba simpatía. Solo una atención concentrada, una disposición a escuchar. Mauricio se aclaró la garganta, preparando sus palabras. He estado reflexionando, comenzó, su voz más suave de lo habitual. Lo que sucedió me abrió los ojos, no solo por tu hija, que es verdaderamente impresionante, sino también por ti. Ella frunció el ceño, sin comprender del todo el giro de la conversación. No soy una persona que suele pedir disculpas, continuó él, con un tono de voz inusual en él. Pero creo que mereces una. Laura no reaccionó con sorpresa. Simplemente respiró hondo, asimilando la inesperada disculpa. Gracias, respondió con voz queda. Aunque no la estaba esperando, sé que no. Por eso te la doy. Un silencio incómodo se cernió en el ambiente. También quería saber si estarías interesada en otro tipo de trabajo aquí, en la empresa, no como personal de limpieza. Algo diferente, algo donde puedas aportar más, donde tu talento sea mejor aprovechado. Laura lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Por qué yo?, inquirió. Al día siguiente, Camila fue al parque sola con su cuaderno de idiomas, hablando consigo misma en 3 lenguas diferentes mientras el viento jugaba con sus cabellos, una imagen de pura libertad y conocimiento. Laura y Mauricio la observaron desde la distancia, con una mezcla de orgullo y ternura, y supieron que, pase lo que pase, su hogar era y sería siempre su mejor refugio, el lugar donde la autenticidad florecía. Esa fue la última escena, no con palabras grandilocuentes ni promesas exageradas, solo ellos, siendo familia, y una niña que ya no era un misterio, sino una verdad innegable, y eso, para ellos, lo decía todo. Un claro ejemplo de cómo la dedicación, la humildad y el amor verdadero pueden construir un futuro inimaginable, más allá de cualquier barrera social o económica, y forjar un corazón de millonario.